Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo diseño los aviones, que es una pregunta que me han hecho muchas veces en el canal y por ahí también en Facebook y en otras redes sociales. Le pido que le den like si les gusta este video y cualquier otra duda que tengan o algo me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. ¿Sí? Acá abajo. Y también les voy a dejar algunos links muy interesantes y ya les voy a contar más adelante de qué son estos links y cómo les pueden ayudar. ¿Sí? Antes que nada, este es un video de cómo hago yo, es una opinión personal de cómo los hago yo los aviones, en qué me baso y uso mucho en los diseños propios, uso mucho el ojímetro, como se suele decir. Y básicamente tengo en cuenta algunos factores para que el avión vuele bien, ¿sí? Y que hay que tener cuidado. Antes que nada, les cuento que, bueno, básicamente yo dibujo mucho los aviones. Tengo una pequeña libretita en la que voy haciendo mis dibujos. En todo el tiempo me estoy hablando por teléfono o trabajando, voy dibujando y voy haciendo algunos diseños así a mano alzada. A veces hay algunos que digo, epa, este me gustó. Entonces lo puedo llegar a querer armar un plano, entre comillas, porque de hecho no uso planos como tales, ¿sí? O a veces uso un dibujo para hacer plantillas y de ahí hacer la forma del avión cuando no es escala, ¿no? Obviamente, cuando es un invento propio. Entonces lo que hago es dibujar mucho, dibujo mucho, trato de mantener unas proporciones armoniosas, ¿sí? A veces estoy buscando, por ejemplo, voy buscando una forma y voy probando diferentes variantes, ¿sí? En las proporciones y en los diseños en general. Y bueno, vamos a avanzar bastante. Les quiero mostrar algunas cosas en las que me baso, ¿sí? Casi siempre, y lo van a ver más que todo en el video de la semana que viene, que es mi primer avión que usé yo a motor, ¿sí? Es un avión que lo inventé yo también y me sirvió como entrenador a la baja, cosa que no es muy común, pero bueno, esa cosa que uno tiene cuando comienza, que quiero armar un avión como le gusta y no como vuela mejor a veces. Pero bueno, a mí me sirvió mucho, de hecho voló muy bien y la verdad que nunca me pude quejar de cómo me enseñó a volar. Entonces, a la hora de diseñarlo, tenía en cuenta varios factores, ¿sí? Cuando hago el diseño, primero lo pienso si va a ser a la baja, a la alta, si va a tener una cola convencional o con alguna cola en T o cosas así. Una vez que definí eso en mi cabeza, lo que agarro entonces es empezar a dibujar, ¿sí? Y obviamente trato a veces de copiar, o mejor dicho, cuando empezaba, sobre todo cuando uno no está acostumbrado a dibujar, a veces uno tiene que copiar muchas veces un dibujo de una revista o de una imagen de internet, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hago es dibujar y si me gustan las formas que tienen, bueno, les sigo para adelante, ¿sí? Una vez que yo dibujé, casi siempre me empiezo por el perfil del avión. Empiezo a pensar cómo quiero que sea el tipo de vuelo. Si quiero que vuele rápido, si quiero que vuele lento, si quiero que tenga un tren triciclo o uno convencional con patín de cola. Todo ese tipo de cosas me las empiezo a preguntar y en función de eso voy dibujando lo que me parece más adecuado. Obviamente, por ejemplo, a la hora de elegir un avión, si quiero que sea un avión rápido, ¿sí? No voy a usar un perfil demasiado ancho, ¿sí? Sino que voy a usar un perfil más fino, ¿sí? No sé si se alcanza a ver ahí. Entonces, con eso ya en mente, agarro y tengo en mi cabeza ya una longitud total del fuselaje, ¿sí? Si quiero que sea un modelo tradicional, un entrenador, ¿sí? Va a tener una envergadura, ¿sí? Yo le calculo, por ejemplo, para que vuele bien, tranquilo, sin sobresaltos. Si este es el largo del fuselaje, ¿sí? Y yo hago una marca en el medio, ¿sí? El ala va a ser una, dos, tres veces esa distancia, ¿sí? En este caso, supongamos que lo hiciera de este tamaño, así de chiquito, con 12 centímetros, ¿sí?
una vez y media la distancia del fuselaje, ¿sí? Serían de 18 centímetros el ala, ¿sí? Entonces, para este fuselaje de 12 centímetros, mi ala sería de 18. Y si lo mantenemos a este tamaño, en este caso sería la mitad del ala de 9 centímetros, ¿sí? Entonces, para este fuselaje, yo ya sé que una semi ala va a tener este largo, ¿sí? En cuanto al ancho del ala, la cuerda que se le dice, ¿sí? No cuán gruesa es el ala, sino la distancia entre el borde de ataque y el borde de fuga. Se puede hacer a ojo. Hay muchas de estas guías que yo estoy ahí tirando ahora. Estos tips son para hacerlo a ojo, justamente. Hay un montón de páginas más especializadas. Les voy a dejar acá abajo los links, ¿sí? Algunas páginas que tienen especializadas en cuanto a qué proporciones tienen que ser, cuánto es la superficie del ala y cuánto es la superficie del estabilizador en función de eso. Yo personalmente lo hago a ojo cuando diseño los aviones propios porque me gustan diseñarlos así, con esa libertad, ¿sí? Y después voy jugando. Si me equivoco o me quedé muy chico en algo, lo anoto en vuelo, y si no me convence lo modifico, ¿sí? Por ejemplo, si hago un estabilizador muy chico, el avión va a tender a ser muy sensible en pitch, o sea, en lo que es elevación, ¿sí? Va a ser muy sensible para bajar y para subir de golpe, ¿sí? El avión va a ser muy sensible con el estabilizador. Y bueno, les decía, tenemos ya el largo de la semi ala. Nuevamente por el diseño, digo, bueno, esto va a tener 3 centímetros y medio de ancho el ala, ¿sí? Entonces lo que hago es medirlo. 3 centímetros y medio. Ya tengo el ancho y tengo el largo. Y ahora voy a ver la forma. Para maximizar la superficie, podría hacerla así, cuadrada, ¿sí? Pero por ahí a mí me gustaría hacerle un efecto, por ejemplo el ala de un Cessna, ¿sí? El ala del Cessna tiene una forma de este tipo, ¿sí? En el cual acá suelen estar los alerones y acá los flaps, ¿sí? Entonces ya no tengo una superficie totalmente cuadrada, o rectangular, mejor dicho. Después más adelante podemos ir viendo el tema de lo que es cargalar, ya les voy a contar, pero bueno, básicamente ahora voy a hablar de las proporciones. Una vez que tengo esto, como para tener una idea, el estabilizador, ¿sí? Lo voy a tomar para que sea 2/3 de esta distancia, ¿sí? Entonces si tengo 9 centímetros, el estabilizador lo tiene que tener 6. Por lo menos, mínimo. Se puede hacer más grande. Lo que va a provocar es que sea un poco más estable, ¿sí? En cuanto al eje del estabilizador. Pero también va a ser más... va a costar más que responda al subir y bajar, ¿sí? Va a necesitar más deflexión de la superficie. O va a necesitar... Van a notar, digo, que el centro de gravedad se empieza a desplazar un poco más atrás. Pero eso es por ahí medio avanzado. Acá estamos haciendo algo bastante simple para poder hacer a un avioncito, aunque sea de estos así, ¿sí? Que también la regla sirve para lo mismo. Entonces tenemos 9 centímetros, significa 6 centímetros va a tener 3 centímetros va a tener cada semi estabilizador, ¿sí? Dijimos que teníamos 12 centímetros de fuselaje, ¿sí? Y que el ala empezaba a los 3 centímetros, ¿sí? Entonces yo extiendo esta línea la extiendo como si tuviese acá el fuselaje, ¿sí? Entonces supongamos que el fuselaje va a tener esta forma, ¿sí? El ancho del fuselaje normalmente yo prefiero mantenerlo bajo, lo más finito posible el avión, para que no tenga tanta resistencia al avance. Muchas veces lo que nos va a dictar el ancho del fuselaje va a ser algún componente, por ejemplo la batería, ¿sí? Pero bueno, tenemos este fuselaje, tenemos 12 centímetros de fuselaje en total, o sea, llega hasta acá nomás, ¿sí? Llega hasta aquí. Y ahí vamos a tener 3 centímetros de cada lado de elevador. Y digo, me estoy quedando chico. ¿Por qué? Porque a todo esto tengo que
descontar la superficie que sea fuselaje, ¿sí? Si lo vemos, 3 centímetros va a ser hasta ahí, pero no va a ser superficie útil, porque va a estar el fuselaje en ese lugar. Entonces yo lo voy a extender más, lo voy a hacer de 4 centímetros, ¿sí? Entonces tengo 4 centímetros cada semi estabilizador. Y lo que hago acá es dibujarlo, como me gustaría, ¿sí? Entonces con estas proporciones sé que el avión va a volar bien. En cuanto a cuán adelantado o atrasado va el ala, también depende de las características de vuelo. Cada más adelantado esté, más estable va a ser el avión, ¿sí? Pero también, como les decía, difícil de moverlo en el ángulo del avión, del ángulo en el eje del estabilizador, ¿sí? En el eje lateral, debería ser. También hay que tener en cuenta que si la nariz es muy larga, el efecto de torque del motor se va a ver más agudo, ¿sí? Si el ala está cerca del motor, de la hélice, mejor dicho, van a notar que no tiene tanto efecto de torque cuando quiere girar. Eso lo van a ir viendo en los aviones de radio control en el vuelo. Bueno, ya tenemos entonces básicamente la forma del avión. Lo que tenemos que hacer ahora es duplicarlo hacia el otro lado, ¿sí? Esto obviamente lo van a hacer haciendo una plantilla de la mitad y duplicándola sobre el otro lado. Acá tenemos más o menos ya la forma del avión. Fíjense, con algo bastante simple. Después, otra cosa en la que veo que por ahí mucha gente por ahí le pifia, o sea, se equivoca a la hora de hacerlo, es dónde situar el tren de aterrizaje. El avión normalmente tiene el centro de gravedad, ¿sí?, a 1/3 del borde de ataque. Entonces, en este caso, sería ahí, sería 1,5, sería más o menos por acá. Más o menos sobre esta línea, ¿sí? Sobre esta línea tendría el centro de gravedad. Y si lo quiero hacer triciclo, las ruedas principales tienen que estar detrás, ¿sí? Y si lo quiero hacer con las dos ruedas tradicionales, el tren convencional con patín de cola, tiene que estar por delante. Van a ver que muchos aviones de la Segunda Guerra Mundial tienen las alas bastante adelantadas y este centro de gravedad más cerca del borde de ataque. Entonces tienden a capotar, o sea, vienen así y cuando llegan al suelo hacen esto. Eso porque las ruedas están muy cerca del centro de gravedad. Si las adelantasen, no pasaría esto. Lo pueden ver en los aviones de guarda vieja, ¿sí?, que son unos modelos bastante tradicionales de aeromodelismo. Entonces, bueno, si lo hacemos en tren triciclo, que es lo que yo recomiendo normalmente porque es más fácil aterrizar y despegar, sobre todo cuando uno vuela entrenadores, ¿no? Lo que voy a hacer es, si esto estaba a 1/3, a los 2/3, ahí voy a poner el punto de la rueda, ¿sí? Entonces hago que la rueda esté ahí, ¿sí? 1/3 el centro de gravedad, 2/3 para dejar margen, ¿no? Se puede poner más cerca todavía para que sea más fácil de decolar el avión. Pero bueno, estamos haciendo un avión con mucho margen de seguridad, ¿sí? Recordemos que si es el primero que hacemos, no nos tenemos que arriesgar tanto a diseños más finos, ¿sí? Después, otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es las superficies de mando, ¿sí? Yo puedo hacer o un alerón grande que ocupe todo el borde de fuga, ¿sí?, o poner un alerón en los extremos, ¿sí? En cuanto a la superficie del alerón, depende también de qué tipo de vuelo que querramos que tenga el avión. Si queremos que sea bien acrobático, van a tener mucha superficie, capaz que la mitad del ala es un alerón. Eso lo van a ver mucho en los aviones acrobáticos de ala media. Si estamos diseñando un avión tranquilo, podemos poner una superficie generosa en la punta, o a veces en los aviones con el borde de fuga recto, ¿sí?, todo un alerón enterizo. Tiene sus pros y sus contras. Los alerones enterizos por ahí tienen la ventaja que se pueden setear como flaps, ¿sí? Entonces hacen un flaperón. Esto genera más sustentación en algunas situaciones,
pero también nos quita un poco de respuesta al mando. ¿Sí? En algunas situaciones cerca del suelo es cuando necesitamos más respuesta. Así que, como para un entrenador, yo diría de la mitad de la envergadura, ¿sí? Ahí empezar el alerón hasta el extremo, hasta el marginal, ¿sí? En cuanto a la profundidad, depende cuánto mando le vamos a dar. Yo estoy por subir un video la semana que viene sobre el modelo que fue mi primer avión a motor. Y en ese caso yo usé alerones completos, enteros, con mucho mando y mucha superficie. Y la verdad, si bien funcionó bien, no es del todo recomendable. Porque me quitaba resolución. La resolución es en la superficie de mando. Si yo al servo le pongo, y esto es más complicado de explicar, creo que sería para un video específicamente de esto, de lo que son mandos y superficie de mando y control. Básicamente lo que hace es que si tengo mucho mando, cada tramo de la superficie, en vez de ser suave, ¿sí? Proporcional, bien suave, va a ser más como en pasos. Y la idea es que sea suave, ¿sí? Eso me da más control sobre el avión, sobre todo con menos entrenador. Entonces, si bien no me quiero explayar demasiado en esto, lo ideal es que sea una superficie ni mucha ni poca y que tenga una cantidad de mando que habilite tener mucho, pero que no se utilice todo. Y ya les voy a explicar por qué. Bueno, tenemos entonces la superficie de mando, igual para el estabilizador, ¿sí? Se aplicaría lo mismo, ¿sí? Van a ver que algunos tienen una pequeña parte que sobresale por el otro lado del eje de articulación, pero eso es un compensador, no lo vamos a usar ahora para simplificar el diseño. En cuanto al timón de dirección, es exactamente lo mismo, ¿sí? Elegimos dónde, y en el caso de dónde va a ir montado el estabilizador, se puede poner un poquito más atrás o adelante de la deriva, no hay problema con eso. Acá, obviamente, cada más atrás esté del centro de gravedad, ¿sí? Recordemos que está por acá el centro de gravedad. Cada más lejos esté el estabilizador del centro de gravedad, más estable va a ser el avión. Igual con la superficie vertical del estabilizador, de la deriva, ¿sí? Entonces, si hacemos un avión muy corto, lo que va a pasar es que va a ser muy nervioso en el vuelo. Y también es probable que cuando salga el avión a volar, tienda a querer como enroscarse hacia algún lado. No como un tonel, sino como derrapando. Y eso a veces es porque la superficie de la deriva no es suficiente, ¿sí? Cada más lejos esté del centro de gravedad, más chica puede ser, ¿sí? Hasta llegar al punto con el que uno haría como un barrilete, que no tiene superficie pero tiene una cola tan larga que compensa eso. También van a ver que tiene los aviones muy cortitos, como unos aviones de carreras que ha habido en los años 30. Tenían una cola que era prácticamente toda la cabina y la cola se unificaban, ¿sí? Los GD se llaman esos modelos. Bueno, no nos vamos a ir mucho al tema. Les contaba ya más o menos cómo tenemos las proporciones, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahora tenemos las proporciones. Tenemos que pensar qué motor le vamos a poner. Y sobre eso hay varias teorías, ¿sí? Normalmente, una buena regla para empezar, y esto también va a depender de la carga alar, ya les voy a explicar qué es lo que es que son aproximadamente en los aviones eléctricos unos 100 watts por kilo, ¿sí? En los aviones que son como veleros, que tienen este tipo de alas largas. Estos modelos obviamente tienen ala el doble de largo que el fuselaje, mínimo, como mínimo. ¿Qué pasa? Para los modelos que son un poquito más convencionales, lo que tenemos entonces es aproximadamente unos 200 watts por kilo, ¿sí? Si no, perdón, sí, más o menos por kilo. Pueden ser un poco menos. Normalmente los aviones ya vienen con un peso determinado cuando uno termina de armar, y en función de eso uno pone el motor. Cuando vayan avanzando en la construcción van a ver que pueden ir calculando eso a medida que van diseñando el avión, ya para el motor que tengan y no al revés.
¿sí? No armando un modelo y no tener un motor para poderlo eh, propulsar. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a armar el modelo, ¿sí? Y para armarlo vamos a elegir los materiales. Y uno de los materiales que vamos a usar casi siempre va a ser foam en los eléctricos, ¿sí? O madera balsa. Una vez que lo diseñemos, lo cortemos, lo armemos, vamos a tener un determinado peso. Yo a ese peso le sumo, siempre voy probando a medida que lo voy armando, sumo toda la electrónica, los servos, el receptor, una batería, un motor y un variador. Y más o menos me va a dar un peso aproximado. Y ahí es donde juega la carga LAR. La carga LAR es, básicamente, si dividiéramos esta ala en cuadraditos chiquitos, ¿sí? De 1 centímetro cuadrado cada uno, ¿cuánto peso levanta cada cuadradito? ¿Sí? Imagínense que sea toda la ala cuadriculada, así como la superficie de acá de la mesa. Y cada uno de esos tiene que levantar una determinada cantidad de peso. Y por eso es importante construir ligero. Porque cada menos peso tiene que levantar esa ala, más estable, más cómodo es el vuelo, más suave, más seguro también es. Fíjense en los aviones que, bueno, si vieron el video del Mirage, van a ver que es un avión que vuela muy nervioso porque tiene una carga LAR alta. Significa que cada superficie, cada centímetro cuadrado de esa ala tiene que levantar mucho peso. Y eso hace que el avión tenga que ir más rápido, ¿sí? Para poder mantenerse en el aire. Y bueno, eso también daría casi para otro video, pero bueno, básicamente a una determinada carga LAR, y esto se saca dividiendo la superficie, mejor dicho, dividiendo perdón, dividiendo el peso total del avión, ¿sí? Por la superficie del ala, ¿sí? Y la superficie no incluye la parte que la que iría el fuselaje, ¿no? Obviamente, es la parte útil. Y tampoco incluye los marginales, que tampoco sustentan, ¿sí? Y les voy a dejar acá abajo también un link a una calculadora que lo pueden poner, una calculadora web. Ponen más o menos el tamaño y el peso del avión, y eso les va a dar aproximadamente qué tipo de características de vuelo va a tener. Si va a ser de un velero, de un entrenador, de un acrobático, ¿sí? Los acrobáticos suelen tener una carga LAR más alta. Las cargas LAR altas también tienen otra ventaja. Si bien los modelos están obligados a volar más rápido y por tanto tener un motor más potente, también suelen volar bastante más firmes en el aire. Suelen volar recto, nivelado, ¿sí? Y recién cuando uno aplica una fuerza sobre la superficie de mando, ahí tenemos la respuesta del avión. Los aviones que tienen poca carga alar, como los motoveleros por ejemplo, suelen estar más afectados por el viento y por otras condiciones atmosféricas. Obviamente en el caso de los veleros es una ventaja, ¿sí? Pero como regla, así a ojímetro, como le decimos acá, y lo que podemos hacer es tratar de construir liviano. Siempre es una ventaja. Siempre hay márgenes para aumentar el peso si es necesario. Entonces, este peso también va a estar determinado por el tipo de material que usemos. Y podemos ir más avanzado a la parte de lo que sería qué tenemos que tener en cuenta como refuerzos y ese tipo de cosas. Si usamos foam o telgopor, icopor como le dicen en otros lados, o cartón pluma, lo que vamos a tener en cuenta es que en algunas situaciones, en algunos lados van a tener que ir unos refuerzos, ¿sí? Lugares básicos de refuerzos son 3. La parte central del ala, ¿sí? Un larguero que vaya desde una punta hasta la otra del ala, ¿sí? Eso le da rigidez. Normalmente lo hacemos de madera o de una varilla de fibra de carbono o de vidrio. Normalmente yo utilizo pino, una varilla de pino, que funciona para esto perfectamente. Otro lugar es la F1 o el parallamas del motor. ¿Por qué? Porque sobre el motor va a ser sobre esa parte va a ser la fuerza del motor. Y por lo tanto vamos a necesitar que el motor esté bien firme, ¿sí? Montado. Otra cosa a tener en cuenta es
el lugar donde va a ir montado el tren de aterrizaje. ¿Sí? No, hay varias teorías. A veces algunos piensan que es mejor hacerlo de materiales fáciles de romper, para que se rompa ahí en ese punto y no se rompa más el fuselaje. Normalmente yo para los aviones de Tegopor prefiero usar una pequeña base de madera de terciado, al cual ahí le vamos a montar el tren de aterrizaje, y eso va a dar una superficie firme donde cuando golpee el avión en el suelo no se rompa inmediatamente. Esos son los tres lugares donde yo pondría refuerzos, ¿sí? De esto les digo, hay miles de teorías y diseños y formas. Ahí pueden googlearlo también y van a encontrar gente que lo hace de otra forma diferente. Algunos usan largueros que son del mismo FOAM o Tegopor. Hay muchos usar pino por una cuestión de rigidez. Y después, una vez que ya tenemos todo esto ya diseñado, cortado, armado, tenemos que tener en cuenta algo a la hora de diseñar, que es la distribución de los componentes internos del avión. Por ejemplo, obviamente la mayoría de los aviones van a tener el motor en la trompa, en la nariz. Y como le decíamos, tenemos el centro de gravedad acá. Entonces tenemos que mantener que todo este espacio del avión pese lo mismo que todo de acá hasta la cola, hasta el final del avión. Y eso a veces provoca que para poder tener este centro de gravedad acá, tengamos que agregar peso en la trompa. Y eso es algo que lo ideal es evitar. ¿Por qué? Porque nos va a aumentar la carga alar, ¿sí? De la cual explicamos recién. Entonces, ¿qué hacemos? O al menos que hago yo. Dejo espacio cuando armo la estructura del fuselaje para que vaya la batería lo más adelante posible, el motor, y de forma paralela o inferior o superior el variador de velocidad, ¿sí? Entonces tengo el variador de velocidad, batería y motor todo junto en la zona de la trompa del avión, ¿sí? Por ejemplo, si este es el avión, espero que me salga a dibujarlo, va a estar la F1 por ahí, va a estar el motor acá, ¿sí? Puedo poner la batería por esta parte, ¿sí? Y el variador por acá. Entonces tengo todo adelante del centro de gravedad. Y en el caso que utilicemos un avión con tren de ciclo, podemos montar también el tren de aterrizaje, el delantero, el de nariz, de la misma F1. Podemos montarlo con un alambre que va más abajo. Entonces, discúlpenos, de dibujo ven que son bastante rústicos. Entonces tenemos esa proporción de elementos, hace que no tengamos que agregar peso después en la trompa muchas veces. A veces un poquito más, menos, pero no excesivo. Otra cosa, la disposición de los servos pueden ser o cerca de la superficie de mando, ¿sí? O más en el centro del fuselaje. Cada uno tiene sus ventajas. Centro del fuselaje lo que me permite es tener esta proporción que les decía del peso más ligero, ¿sí? Al estar más cerca del centro de gravedad no voy a tener que agregar tanto para compensar tanto peso en la trompa. La desventaja que tiene es que al ser el mando largo y flexible en algunos casos, hay que ver cómo se hace el mando, y como les decía, esto para otro video, puede ser que tengamos una flexión y el mando no responda de la forma más adecuada en todas las situaciones. Después, si lo tenemos cerca de la cola, esto se anula, la superficie del mando se mueve de una forma muy precisa. Van a ver que todos los aviones acrobáticos los tienen cerca de la superficie de mando, al servo, ¿sí? Y capaz que necesitemos un alargador del cable del servo para poder llegar hasta la parte central, donde solemos poner el receptor, ¿sí? Bueno, con todo esto más o menos tenemos una visión global de cómo diseño los aviones. Obviamente que en función del diseño a veces estos parámetros cambian. Si hago una ala volante no va a tener esta forma. Pero más o menos de esta proporción eso no se puede ir variando. Y variando pequeñas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le pongo un estabilizador muy grande? O si se lo hago más chiquito. Eso lo pueden ir armando y viendo. Y está muy bueno lo de experimentar y ver qué
efectos causa cada modificación en el diseño. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar acá abajo unos links muy útiles, como son las calculadoras de Cargalar y algunos otros sitios. Por ejemplo, hay un libro inclusive del gato volante, que es una página muy interesante, que tiene información mucho más detallada, mucho más técnica, y ni siquiera acá hablamos del perfil del ala, en la cual básicamente suele ser siempre una forma de gota, ¿sí? Hay mucho para hablar del tema, de afinar los diseños, de cuando quiero que sea un perfil flotón, o sea que el avión tenga más sustentación, pero va a estar más lento. Hay mucho para hablar. Capaz que lo hagamos en algún vivo, si se justifica por ahí. Toda la gente que se quiere entrar, el canal es chico aún. Por eso le digo que se suscriban, que compartan los videos si les gustaron, que los pongan en Facebook, por ahí para un colega le pueda servir. Y obviamente le den a la campanita y todas esas cosas que pedimos todos los youtubers. Bueno, youtubers. No sé si soy youtuber como tal. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda me avisan acá por los comentarios. Y bueno, la semana que viene voy a estar con un video ya específico del primer avión que armé, que fue hace bastantes años ya, hace unos 6 años aproximadamente. Lo armé tomando en cuenta todas estas características. Lo motoricé con este motorcito así chiquito, y el avión con 1 metro y pico de envergadura, anduvo de 10. Así que se puede hacer, se puede volar con lo que uno hace, y se puede aprender a volar inclusive con el avión que uno diseñó, ¿sí? Les recomiendo sí que dibujen mucho, dibujen, busquen formas, comparen con otras cosas, sean críticos de sí mismos, del trabajo que hacen, de si algo no les gusta, lo intenten mejorar, porque en eso se basa también todo esto del aeromodalismo, ¿sí? Es ensayo, prueba, error, accidente, reparación y volver al aire. Así que espero que les haya gustado y nos vemos. Chao, chao.